planta, pasa por la planta. Entonces se sumerge de agua en forma de vapor, de agua gaseosa. Es un proceso físico. La energía para el proceso de transpiración no proviene de la planta, proviene de fuera de la planta. La energía para que se produzca la transpiración proviene de la atmósfera. Esa energía que proviene de la atmósfera es la que produce que el agua suba desde las raíces a la parte aérea y produce que la planta, que el agua entre desde el suelo hacia la planta. Produce entonces unos gradientes de energía, unos diferenciales de energía, exactamente unos diferenciales de tensión que haga que el agua se mueva dentro de la planta y se vaya al piso. Bien. ¿Cuál es el sistema respiratorio de los animales? Sistema respiratorio de los animales. El pulmón, la tráquea, la boca, ¿Qué? la faringe, todo es el pulmón. Lo más importante de todo, que lo produce los pulmones. De las plantas. ¿Los estomas? ¿Qué parte de la hoja? ¿Estomas? Nada que ver. Ah. Ya. Se me olvidan los estomas para la respiración. Olvídense de los estomas. Las raíces no tienen estomas. Sin embargo, las raíces respiran. Hemos hablado de eso. ¿Ya? ¿Qué decías? Células mesofílicas. Por los poros que tiene la planta, por ahí entra la raíz. Muy bien. ¿Y cuál es el pulmón? Esa es la. Por la nariz. No, el pulmón, donde se transforma el oxígeno. ¿Sí? ¿Correcto? En las mitocondrias. O sea, en cada una de las células produce su propia respiración. Los animales no. Todo el oxígeno va al pulmón y el oxígeno, por ahí circulan la sangre y hacen intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Son cosas totalmente diferentes. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál es el sistema circulatorio de los animales? Lo más importante, El corazón. que lo produce El corazón. el corazón. ¿Ya? También que estés caliente conmigo, pero no le destruya las cosas a ellos. ¿Ya? Bien. Entonces, el corazón. Sistema circulatorio de las plantas. Esa es una vena, no es un corazón. La atmósfera. ¿Y cómo le llamamos a eso nosotros? Transpiración. ¿Ya? ¿De acuerdo? La transpiración es el sistema circulatorio de las plantas. Si no hay transpiración, no solo hay todo lo que mueve, se cierran los estomas, sino que no hay circulación. Cuando estuvimos hablando la semana pasada de que hay una redistribución de elementos nutritivos, que hay una redistribución de agua, si es que no hay circulación, el estómago cerrado, no hay nada. No se mueve nada de adentro. ¿Puede haber respiración? Sí, pero no hay transpiración. La respiración es consumo. En nosotros, en las plantas, en los animales, la respiración es oxígeno más glucosa, o sea, oxígeno más azúcar, energía para todo lo que se necesita, crecer, moverse, etcétera, etcétera. Es consumo, consumes la energía, ¿correcto? Consumes la glucosa que está concentrada ahí. La energía se concentra en glucosa. Mientras que la transpiración es producción de energía de la atmósfera que se transforma dentro de la planta en
correcto. Respiración consume, transpiración produce. Cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Por eso la pregunta primero con los animales, para que nos recordemos que no tiene nada que ver el pulmón con el corazón. Son cosas totalmente diferentes. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda la producción de la caña de azúcar? ¿La llevaba al curso ya? ¿18 toneladas por hectárea? De azúcar, de caña. Normalmente es 10% de azúcar. Entonces, ¿cuánto es? 180 toneladas por hectárea. Vamos a suponer que ahora no lo produce nadie. Vamos a suponer que se produce 180 toneladas por hectárea como se producían hace 20 años y hace 150. De 150 hasta hace 20 años se producía esa cantidad, ahora ya se produce mucho menos. Más o menos, para producir esas 180 toneladas por hectárea, ¿cuánto se ría hectárea año en caña de azúcar? Más o menos. Eso sí, 20.000 metros cúbicos por hectárea. ¿Listo? La caña de azúcar, ¿qué porcentaje de humedad tiene? ¿Para qué llevó el curso A? No se acuerdan de nada. 67%. Vamos a poner 60%. ¿Ya? Esto lo vamos a convertir. Estas 180 toneladas por hectárea la vamos a convertir en kilos. ¿Ya? 180.000 kilos por hectárea. De esto es agua. ¿Cuánto sale? Alguien que hace el cálculo, por favor. Este, 126.000. 126.000. 126. Bien. Estas 180 toneladas por hectárea las vamos a convertir en metros cúbicos. ¿Cuánto es? 180 toneladas por hectárea las convierto en metros cúbicos por hectárea. Una tonelada es ¿cuánto peso metro cúbico? ¿Cuánto peso un decímetro cúbico? Un kilo. ¿Cuánto peso metro cúbico? Una tonelada. Ah, no estamos hablando de kilos. Vamos a convertirlo en kilos, ¿ya? 180 kilos. Metros cúbicos volumen. 20 metros cúbicos. Después esto no. Eso está hasta el perro. Son hechas muchísimos, a 100 metros cúbicos por hectárea, 100.000 metros cúbicos por hectárea. Son 180 toneladas por hectárea, son 20.000 metros cúbicos por hectárea. Ahora sí.
cuales de agua son 126 toneladas de agua y le ponemos 20.000. ¿Ya? A una hectárea de caña de azúcar le ponemos 20.000 toneladas y dentro de la caña solo hay 126. Nada. O sea, el agua de la agricultura no es para producir, no es para extraer, sino es para transpirar, para que circule. Si no, un solo riguito o una lluvia de segunda ya daría para el agua que se requiere procesos fisiológicos. Se requiere solo 126 de 20.000. El 10% de 20.000 es 2.000, el 1% es 200. Esto es menos del 1%, 0.6% es lo que se utiliza en el agua en procesos fisiológicos, en síntesis de procesos biológicos y en la utilización propia del agua. Y en lo que sale al final con la cosecha, que sale con toma. Sale del 70%, casi todo es agua, solo 30% de materia seca. ¿Correcto? Entonces el agua es un sistema circulatorio. Vuelvo a repetir, lo dije la semana pasada, hay gente que cierra los estomas. ¿Por qué cierra los estomas? Productos para cerrar los estomas para ahorrar agua. Y estás ahorrando agua, pero estás dejando de producir porque no hay fotosíntesis. Bueno, no solo eso. Está dejando de circular. Cierra los estomas, no hay circulación. ¿Ya? Es como si para nosotros estamos en un espacio y el oxígeno cuesta y, por ejemplo, a la gente que va al gusto de hacer turismo, a veces le da su noche y se vende oxígeno en las farmacias y uno agarra. ¿Ya? Y entonces la mamá le da a los hijitos, pero después decide que tiene que ahorrar oxígeno. Así que le pone un parche a todos los hijitos aquí para que no respiren, para ahorrar oxígeno, que le cuesta 8 soles el baloncito ese. Y 2 días que no respiran. Ya es lo mismo hacer eso, esa barbaridad. Que la hacen, ¿ah? Bien. Este es un proceso de difusión y ahora vamos a trabajar individualmente. Habíamos dicho que la transpiración es un proceso de evaporación, es un proceso físico, es un proceso de paso de agua, de líquido a gaseoso, es un proceso de quita de agua gaseosa dentro del agua. Por lo tanto, la evaporación es un proceso de difusión. Dígame, por favor, se te pasa la pregunta. Sí. C minúscula agua menos C minúscula aire. Sobre R minúscula I. Sobre R minúscula aire. Igual 0.622 densidad aire. Rho A minúscula. Aire. Sí. Sobre P mayúscula. Seguido en minúscula agua menos en minúscula aire sobre R minúscula aire. Bien. Esta fórmula es lo mismo, sino que uno está en C minúscula es concentración y E minúscula es presión. ¿Ya? Entonces estamos hablando de concentración de vapor y de presión de vapor. ¿Qué es presión de vapor? Lo estudiamos en el curso de agrometeorología
y evidentemente no se acuerdan, pero lo estudiamos también en el curso de relación atmósfero-planta, que sí deberían acordarse, y han dado examen inclusive, sino que como no están las preguntas, ¿para qué lo voy a estudiar? ¿Cierto? Tienen que saber todo. Vamos a volver a repetir. ¿Se acuerdan lo que conversamos del antipático que lo mandamos afuera? ¿Ya? Vamos a repetir. Cerramos todo esto bien cerradito y nos mandamos un antipático afuera. Pero lo mandamos con algo para enfriar y también para calentar, para resistencia, un sitio para frío y con un manómetro para que mida presión. ¿Ya? Se va. Cerradito todo. Aquí hay una presión. ¿Por qué hay una presión? Por ley. La ley coronel o la ley general. La ley general de los ¿Gases nobles? ¿De los gases nobles? la ley general de los gases. ¿Y cómo era la ley general de los gases? Vamos igual a ratón. Vamos igual a temperatura. Perfecto, bueno, ya está. O sea, presión por volumen es igual a temperatura y concentración. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces hay una presión. Ya, entonces ya con eso ya la agarramos. Él mete una resistencia, aumenta la temperatura. ¿Qué pasa adentro? Aumenta la presión. Solita, sin que no pase nada, solo porque la temperatura aumenta la presión. Por la ley general de los gases. Lo gritamos, saca la resistencia y mete un refrigerante. Baja la temperatura, baja bastante. ¿Qué pasa con la presión? Baja. Baja la presión. Correcto. Se va. Al día siguiente, esto que hemos hablado es presión. Se mide. Al día siguiente regresa y la concentración ha aumentado. Porque hemos pasado la noche acá, hemos transpirado, hay más vapor de agua, hemos conversado, hay más vapor de agua, hemos respirado, hay más vapor de agua. ¿Ya? Hay más vapor de agua. Entonces, mete el manómetro y la presión es mayor que antes. Entonces, la presión suele variar, lo normal es que varíe por temperatura, pero también varía por concentración. Muy bien, ¿qué es presión entonces de vapor? Lo acabo de decir, lo acabo de explicar. ¿Qué es presión de vapor? La presión que ejerce el vapor del agua sobre el medio que lo rodea. ¿No es cierto? Aquí hay una presión real. Presión real. Como cuando yo agarro una bolsa de papel, soplo, ahí hay una presión. También es así que cuando éramos niños, agarramos la bolsa de papel, la apretábamos fuerte y la apretábamos y reventaba. Porque hay una presión. ¿Ya? Son presiones reales, cosas que suceden, cosas que se sienten, sino que son tan poquititas que no nos damos cuenta. ¿Ya? Hay una presión. Es presión de vapor. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces hay una presión de vapor del agua y hay una presión de vapor del aire. ¿Qué hago? Esta es una laguna, este es el espejo de agua. Así se suele expresar, como un triángulo invertido donde está el espejo. ¿Ya? Aquí está el espejo. Aquí el agua está líquida. Se evapora. ¿Por qué se evapora? Así es, por los polímeros centellantes. O sea, aquí, agua líquida, y aquí, si es que hay agua, es agua vapor, que se evapora por los polímeros centellantes. Entonces, aquí hay una capita de agua vapor.
es una capita de agua. Cuando digo capita es porque tienen dimensiones pequeñas, ya, son mismas. Entonces, presión de vapor del aire es acá, presión de vapor del agua es acá. ¿Verdad? ¿Correcto? Esto es lo que hay normalmente en el aire y esto es lo que normalmente en el agua. Pero ya no en el agua líquida, sino en el agua gas. Ahí arriba. ¿De acuerdo? Y hay una concentración de vapor aquí y una concentración de vapor acá. Como es difícil de medir la concentración de vapor, nosotros en meteorología utilizamos un híbrido. La temperatura baja, la temperatura baja, la temperatura baja, la temperatura baja, baja la temperatura y de repente se empaña el vidrio. Se empaña el vidrio. ¿Qué significa el vidrio está empañado? Que se ha condensado el vapor, que se ha expresado el vapor, que en la atmósfera hay un montón de vapor. Tanto vapor que ya no se mantiene como vapor, sino que ya se ve. ¿No es cierto? A eso le llamamos 100% de humedad relativa. ¿Ya? En el momento en que el vapor se condensa, que se ve, ¿ya? Que se empañan los vidrios. Y ese punto es el bubble, ese se llama punto de rocío. ¿Por qué? Porque nosotros románticamente, cuando vamos al campo, a esto que vemos en el campo le llamamos rocío. ¿De acuerdo? Entonces ese es punto de rocío. Bien. Esto de acá es para transformar concentración en vapor. Nada más, ¿ya? Esta es la densidad del aire y esta es la presión atmosférica. No sé si lo dice así como presión atmosférica. ¿Cómo dice? Sí, presión atmosférica. ¿Qué es presión atmosférica? Bueno, primera clase le dije, lean sus cursos de meteorología, lean sus cursos de física, lean sus cursos para que entiendan lo que han repetido sin entender de qué se trata. Presión atmosférica. Aquí nosotros estamos y hay algo que nos rodea, que llamamos atmósfera, ¿verdad? ¿Qué hay en esa atmósfera? ¿Qué gases? Nitrógeno. ¿Qué otro gas? ¿Ah? Oxígeno. ¿Qué otro gas? ¿Ah? CO2. ¿Qué otro gas? Hidrógeno. ¿Qué otro gas? Metano. ¿Qué otro gas? ¿Ah? Helio. ¿Qué otro gas? ¿Qué tan difícil es? Ya me están calentando, por si acaso les aviso. ¿Cómo se llama este curso? Vapor de agua, gracias a Dios. Que es el que verdaderamente nos interesa. ¿Correcto? Entonces, hay un vapor de agua. Ese vapor de agua sobre el medio que lo rodea ejerce una presión, esa es presión de agua. ¿Ya? Sobre el medio que lo rodea. ¿Qué es el medio que lo rodea? Nitrógeno, oxígeno, CO2 y todas las cosas que me han dicho. Y hay un gas el famoso gas que hay en el sur y el ozono. Pero todo eso pesa. Pesa. O sea, sobre nosotros, ese nitrógeno, ese CO2, esa agua, pesa, tiene un peso. ¿Ya? Ese peso que cae sobre nosotros tiene un peso. Kilos. ¿Ya? Kilos. Pero no solemos hablar de kilos, sino en presión, que es un peso en kilos por centímetro cuadrado. Video, más
o menos tiene 1 centímetro cuadrado. Ese peso de la atmósfera en video, que es 1 centímetro cuadrado, es 1 kilo. ¿Ya? O sea, sobre el video, que tiene 1 centímetro cuadrado, hay 1 kilo. Entonces, ¿cuál es la presión atmosférica? 1 kilo por centímetro cuadrado. 1 kilo, acá está. 1 kilo. Sino que no me doy cuenta porque está distribuido y tengo peso de acá abajo hacia arriba, etc. Pero hay peso, es un peso. Esa es la presión atmosférica. 1 kilo por centímetro cuadrado. Le decimos vulgarmente una atmósfera. Y en el curso siguiente que vamos a llevar, le vamos a decir un bar. ¿Ya? A la presión atmosférica, que es de 1 kilo por centímetro cuadrado, le vamos a decir un bar o una atmósfera. Ese es esto de acá. Entonces, esto de acá, ¿para qué es? Para transformar la concentración de vapor en presión de vapor. Este es un gradiente de concentraciones, es un gradiente de fuerzas, por lo tanto es un proceso de difusión. Segunda cosa que decimos entonces, una pérdida de agua en forma de vapor de la hoja al aire. Segunda cosa que decimos es un proceso de difusión por un gradiente de concentraciones, un gradiente de concentraciones o un gradiente de presiones. ¿De qué presiones? Presión de vapores. ¿Ya? Bien. Mientras que la transpiración, muestra tu laptop porque me vas a tener que me digas, transpiración igual. Igual a C minúscula de la hoja. C minúscula de la hoja. Menos C minúscula aire. Menos C minúscula aire. Sobre R minúscula hoja. Sobre R minúscula aire. No, era sobre R minúscula hoja más R minúscula aire. Igual a la pregunta. No, igual no es. Por E minúscula hoja menos C minúscula aire sobre R minúscula hoja más R minúscula aire. lo mismo. Esto que era evaporación, que es esto, ahora es transpiración, que no es entre el agua y el aire, sino el agua, vapor que hay dentro de la hoja, que está normalmente en la cámara subacuática. Hay un gradiente de concentraciones, vamos a hablar mejor de un gradiente de presión de vapor. En la hoja y en el aire, o sea, aire. Ya está. ¿Correcto? Y la resistencia no es solamente la resistencia que hay aquí en el aire, sino también en la hoja. Aquí se valora la cosa. Porque la resistencia en la hoja está dada, vean por favor el dibujito que hay en la página 187, dibujito en la página 187. Está las células como la vimos la vez pasada y vimos que hay células que no tienen esos puntitos, quiere decir que son espacios, poros, y esos poros entre la célula del mesófilo y esos poros, ahí se produce el proceso de evaporación. Y el agua gas se transmite de esos poros a esos poros y llega a la cámara subestomática, que a la izquierda está con un pelo y a la derecha hay dos,
una cámara subestomática arriba a la izquierda y una cámara subestomática abajo a la derecha. ¿Correcto? Entonces hay un gradiente de presiones de vapor entre la hoja y el aire. ¿Correcto? Pero en la hoja, dentro mismo de la hoja, hay gas en diferentes sitios. Ese gas en diferentes sitios va a la cámara subestomática. Por lo tanto, hay una resistencia. Que no haya. Hay una resistencia de la hoja. Por lo tanto, nunca la transpiración es mayor que la evaporación. ¿Ya? Pero tiene una resistencia que aquí no hay. Nunca. Esto es física biológica, digamos. Nunca la transpiración es mayor que la evaporación. Sin embargo, ustedes en un curso que se llama Principio de Irrigación y otro que creo que se llama Riegos y Drenaje, han estudiado que el KC, que es la relación entre evapotranspiración potencial y real, o la evaporación del cultivo y la evaporación del cultivo de referencia, a veces es mayor de 1. Eso no es fisiología, eso no es física, eso es matemáticas. Ese KC ya no es un KC que tenga que ver con esto. Es un KC que hay que arreglarlo porque no funciona cuando hago trabajos experimentales y hay más transpiración de la que debería haber. Le pongo 1.1 al KC y se acabó, 1.2. ¿Correcto? Ciencia no puede haber más por esta resistencia. Además, esta resistencia puede ser tanta, esto se anula la transpiración. Cuando la resistencia hace que no haya transpiración, cuando la resistencia de la hoja es tan alta que no hay transpiración. Cuando los estómagos están cerrados. Cuando se cierran los estómagos. Nuestra charla entonces es que el estómago se cierra. ¿Ya? ¿Cuándo se cierran los estómagos? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo hay qué? Mucha, no, poca permeabilidad. ¿Y cuándo hay poca permeabilidad en las raíces? Palabra mágica. Cuando la raíz se solidifica. ¿Ya? La raíz no se debe solidificar de ninguna manera. Y si yo trabajo con macetas de ese tamaño, como grandecitas, donde se hace agricultura, se hace, por lo menos se hace arándanos, se podría hacer en todos los cultivos, siempre tiene que estar la raíz creciendo. Pero chiquitita ya no alcanza, es que la raíz, usted ya lo hizo, no sé si se han dado cuenta, ustedes se han observado, que tenía un montón de raíces horizontales. Y algunos abajo abiertamente subían. ¿Ya? ¿Correcto? La raíz va a donde hay agua y oxígeno. Entonces tiene que estar creciendo, si dando vuelta a lo que te da, pero tiene que estar creciendo. Si no está creciendo, si las raíces dejan de crecer, ¿qué pasa? Envejecen. ¿Qué pasa si envejecen? ¿Ah? ¿Las raíces qué? Pero lo dicen con temor, no dicen seguros, se solidifican. ¿Y qué pasa si las raíces se solidifican? ¿Qué decías? No absorben agua. Lo había dicho igual, pero me pareció que como una T, no absorben agua. ¿Y si no absorben agua? ¿Ah? No, se cierran los estómagos. ¿Ah? Se cierran los estómagos. ¿Y si se cierran los estómagos? Momentito, antes de que hay intercambio gaseoso. Y si no hay intercambio gaseoso, y si no hay fotosíntesis, no hay producción. Cuidado con eso. Que de repente el vecino produce 40 toneladas y tú produces 15. ¿Ya? Cuidado con eso. Que se está cerrando los estómagos. Y no hay producción. Y no lo ves, y no te das cuenta.
Y si no hay producción, ya hemos dicho después, la planta, ¿no? Pero antes estás dejando de producir, antes estás perdiendo planta. Bien. Como es difícil en el campo separar la evaporación de la transpiración, algunos inteligentes dijeron: ¿para qué nos hacemos problemas? Mezclamos todo y decimos evapotranspiración. ¿Ya? Todavía no toca. No toca, pero va a venir más tardecito. ¿Ya? Bien. Entonces, para que esto suceda, tiene que haber energía. Porque hay un diferencial de tensiones, un diferencial de energía. ¿De dónde proviene la energía? ¿De dentro de la planta? De la atmósfera. Muy bien. Ahora vamos a hablar de meteorología. Estamos ya metiéndonos en la tercera parte del curso. Agua, suelo, planta, cuarta parte, atmósfera. De la atmósfera. ¿Qué cosa es la atmósfera? ¿Qué es lo más importante de la atmósfera? ¿Qué es lo que nuestros antepasados admiraban, bendecían? Así es. No me rompas el mobiliario, por favor. El sol. ¿Y a eso cómo le llamamos? Fuerte. Radiación. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Entonces, el sol, la radiación es lo más importante de todo. ¿Ya? De ahí viene de la radiación. Tan importante que cuando yo les dije que nuestros antepasados admiraban, ahí al toque alguien dijo sol. Admiraban tanto nuestros antepasados, los antepasados precolombinos nuestros y nuestros antepasados españoles o europeos, que cuando, por ejemplo, un rey francés se sentía el trono y el sol ya, decía: yo soy el rey sol. Y el Inca, que era un conquistador desgraciado, pero conquistador al fin y al cabo, y se sentía ya, decía: yo soy el hijo del sol. ¿No? Esa es la. Pero nosotros, porque nos enseñan una historia que es una basura, creemos que los precolombinos adoraban al sol. No, el Inca decía: yo soy el sol, yo soy el hijo del sol, yo soy el sol. ¿A quién adoraban los precolombinos, los costeños? Sí. ¿Qué otro nombre tiene más universal? ¿Qué otro nombre tiene? Sur de Lima. Sur de Lima. Pachacama. Pachacama. ¿Correcto? ¿Y en la sierra cómo decían? Pachacama. No. El Dios. ¿Ya? Por si acaso, Viracocha y Pachacama, que es el mismo, por si acaso, existía, o sea, adoraba ese mismo Dios 4 a 5 mil años antes de Cristo, por si acaso. Y por casualidad, ese mismo Dios que trajeron los españoles, ¿ya? O sea, el Pachacama o Viracocha es el Dios que trajeron los españoles, el Dios que muchos de nosotros profesamos y que queremos, ¿ya? Hay otros que creen en otros dioses, pero la mayoría de peruanos creen en el Dios judío, ¿no? Dios, Yahvé. Los que dicen que no creen en ese Dios se dicen ateos. No, yo no creo en Dios. El ateísmo es una palabra elegante para decir: yo creo en otro Dios. Psicológicamente, todos los seres humanos tienen Dios. Que sea el Dios este mismo o sea el que sea.
Los romanos, que eran prácticos, como es mucho complicado, 150 grados, 130 grados, según a dónde me inclinaba, ese era mi Dios en ese momento. Punto, no se hacían fuertes. Bien, entonces viene de la radiación, de lo primero. ¿Qué otra cosita? No tan importante, pero también de la atmósfera. ¿Qué otra cosita? Viento. Sí. ¿Y qué otra cosita? ¿Ah? ¿Ah? Temperatura. ¿Correcto? Bien. Entonces interviene la radiación, interviene la temperatura, interviene el viento, así lo ponemos, ¿ya? Con U minúsculo, velocidad del viento, y interviene la humedad relativa. ¿Ya? La humedad relativa. Es lo que interviene. ¿Correcto? ¿Dónde están las mitocondrias? ¿Dónde está el núcleo? ¿Dónde están los azúcares? En un sitio. Nada que ver. Por eso este curso es de física. Agronómica, evidentemente, no física purita. Física, le decimos de suelos, aunque ahora ya no es el suelo, sino cómo interviene el suelo en la parte física del suelo, en la parte. Dicho sea paso, aquí hay una tesis que es sobre un producto que le llaman biol, sustentación. Y el biol es un fertilizante físico, no químico. ¿Verdad? Bien. Entonces, radiación, temperatura, velocidad del viento y humedad. Eso, de ahí proviene la energía para la transpiración y para la evaporación, que es lo mismo físicamente. Solamente es biológico, porque aquí hay una resistencia de una hoja, aquí hay una resistencia de una hoja, que es poquitita dentro de la hoja, pero a veces se puede poner terrible, como dicen ustedes, una resistencia maldita y no sale nada. ¿Correcto? Bien. Leyendo. La radiación, esto sí es nuevo, esto es nuevo, esto no lo han estudiado ustedes en meteorología, pero así lo hubieran estudiado, igual no se acuerdan de nada. La radiación, hay una radiación directa, y hay una radiación que se refleja. Sí. ¿Pronuncia más fuertecito? Albedo. Sí. Entonces, esta radiación entra, pero también sale. ¿Ya? Con onda corta y sale con onda larga. Entonces hay una radiación directa, una radiación reflejada, y para suerte de la planta, hay una radiación reflejada entre planta y planta. O sea, la planta recibe directa y reflejada de las otras plantas y también del suelo circular. ¿Correcto? Planta recibe la radiación directa, recibe la radiación reflejada de las otras plantas y recibe la radiación reflejada del suelo. Como espejo, ¿ya? ¿De acuerdo? Para eso ustedes en física estudiaron óptica, para entender radiación. También estudiaron radiación, pero física no se acuerda absolutamente nada, ni de la universidad, ni del colegio, ni de nada. Ni siquiera se acuerdan de la física. ¿Correcto? Pero más o menos así es. ¿Ya? Entonces la radiación.
Esto de acá hay que saberlo bien, para entenderlo, porque a veces en el campo, uno va andando en el campo, con su bien, tiene su regalo, y de repente se quema. ¿Y de dónde me estoy quemando? Si estoy protegido de la radiación reflejada. ¿Ya? Tú, por ejemplo, que eres niñosa, tienes que ir al campo y cubierta, pero protegidita porque la radiación reflejada en el Perú es terrible. Es muy tirante, muy fuerte. Los que tienen aplicativos en el teléfono dice radiación ultravioleta casi todos los días sobre el máximo permitido. Casi todos los días. Felizmente que la mayoría de peruanos, no Sadá, tenemos un colorcito más oscurito que nos protege de la radiación ultravioleta. La inmensa mayoría. Bueno, creo que eso es todo en cuanto a radiación. De ahí viene la energía, no se olviden. Cuidado, ¿ves? Ya está. A mí la dificultad que tenía para agacharme desde los 13 años. Y así todo jugaba básquet. Yo no sé cómo se llama, pero cómo estaba. Y también viene una energía de lejos, que se llama energía afectiva. O sea, es una energía que ha caído en la parte circundante a la chakra y se transporta horizontalmente. Entonces hay una radiación directa, una radiación reflejada de las plantas circundantes y del suelo circundante y una radiación advectiva de las zonas aledañas. Una radiación advectiva que es una radiación horizontal. Entonces, en primera clase dijimos de dónde proviene la necesidad de agua para los cultivos de la atmósfera. ¿Correcto? Ahora podríamos preguntar de dónde proviene la necesidad de agua para los cultivos. ¿De dónde viene? De la radiación, de la temperatura, del viento, de la velocidad del viento y de la humedad. ¿Ya? Aterrizamos. Ya vemos la realidad. Ya es la atmósfera. Ya sabemos. Ya sabemos qué es la atmósfera, sí, pero la atmósfera tiene eso. ¿De dónde viene eso? De la atmósfera. Radiación, sobre todo radiación, temperatura, velocidad del viento y humedad. ¿Ya? Pero que además, pobrecita, no solamente viene así, sino que también se refleja. Pero ventaja. Y esa que se refleja por allá, me alimenta mis plantas, que se llama radiación afectiva. Pero también hay una radiación reflejada también circundante, de las plantas circundantes y del suelo circundante, etc. Bien. La pérdida de energía se pierde por radiación. Se pierde. Ahí está. ¿Correcto? A esta pérdida, que normalmente es vertical, no se dice advectiva, sino convectiva. Es pérdida. Advectiva es ganancia y es horizontal. Y convectiva es pérdida y es vertical. Entonces se pierde por radiación de humedad, por radiación convectiva y por pérdida de humedad. ¿Correcto? Y le decimos por pérdida de calor sensible. Perdón, calor latente de la polarización. Calor latente en forma de vapor. Se pierde calor en forma de ¿ya? ¿Correcto? Bien.
Se bajan a las 11 de la mañana del micro y se siente un calor así que viene de algún sitio. Y uno pregunta y dice, viene de esos cerros que tienen un nombre medio grosero. ¿Correcto? Ese es el calor que viene de la radiación alta. El chavo se siente físicamente, se siente como choco, se siente un calorcito. ¿Ya? Esa es la radiación alta. Generalmente no se suele sentir, sino viene con el viento. Bien. Si yo estoy en un valle, Santa Catalina, que es este valle, rodeado de plantas, y tengo 1 metro cuadrado de plantas, la radiación efectiva es muy baja. Pero si estoy en un intervalle, o sea, en Chacochic, camino a Milú, en un intervalle, tengo un boleto mi metro cuadrado de plantas y hay la transpiración es mayor. ¿Ya? Las características del clima, todo es igualito. Allá es mayor que acá. ¿Por qué allá es mayor que acá? Porque allá la radiación efectiva es mucho más fuerte que acá. Y eso hace que la transpiración máxima en valle sea de 6 milímetros en febrero, día, y la transpiración máxima en febrero, intervalle, 7 milímetros. O sea, hay mayor transpiración en intervalle que en valle. Eso se llama efecto de oasis. Oasis. Nosotros, ¿qué cosa entendemos por oasis? Entendemos por oasis un sitio que cuando teníamos 12 o 13 años era arena puro, una cancha, que después hay una laguna ahí, con sus 4 palmeras y sus 5 balizas allá. Para nosotros eso es oasis. ¿Ya? No. Aquí estamos en un oasis. ¿Correcto? Es un sitio donde hay vegetación sin que haya lluvia. ¿Y por qué hay vegetación acá? Yo aquí veo vegetación como cancha. Saco la cara y veo verde por todo sitio. ¿Por qué hay vegetación? Si no llueve. ¿Así? Se usa más tu lógica normal, muy corriente. Demasiado científicos. También son demasiado científicos. Simple, porque hay, si no llueve, vegetación acá. Porque la ropa predica. Porque regamos. Por eso digo lógica más simple. ¿Correcto? Entonces, puede haber vegetación en zonas en que no debería haber, porque ese es un oasis. ¿Ya? Ahora, si hay agüita y hay la palmerita, más bonito. Aquí hay un oasis así bonito que se llama, donde van a hacer, se tiran del Conache. ¿Correcto? Plaza Conache. Claro, está en valle, pero de repente hay una duna grandota y hay una laguna bonita donde la gente se baña, no sé. Ya, vayan con su propio baño ahí, se meten con su bañadita. Y después hay un restaurante carísimo. Entonces, el efecto de oasis es que hay más transpiración que la que debería de haber. ¿Por qué? Porque está rodeado de zona sin vegetación. Al estar rodeado de zona sin vegetación, la radiación efectiva es mayor. Por lo tanto, en la zona que no es de oasis, la radiación es solamente la que viene directa y la reflejada ahí al ladito. En la zona donde hay efecto de oasis, además está la radiación advertiva de los costados. Eso hace que, por ejemplo, hay cultivos como el narigón que rinde más en valle que en intervalle. Porque la exigencia de la atmósfera por la radiación efectiva en intervalle es mayor que en valle
y este cultivo no tiene la permeabilidad que decía él de las raíces, va limón, no puede absorber el agua que exige en la atmósfera, cierra sus sistemas a cada rato, mientras que en este valle, que va en la radiación advertida, que la exigencia es menor, no cierra los sistemas. ¿Ya? Bien. Esto que estoy diciendo que está más aburrido que la patada y pensando en el paso que van a tener dentro de una hora, reténganlo bien. En Perú hay problemas cada 7 años, cada 6 años, que se llama fenómeno del niño. Y tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Ya? Y después no me estén llamando por teléfono, después que ya se ha caído todo el mango, se ha caído la floración, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hace 3 meses ha debido ser cuando sabías que venía el niño con todo esto que estamos viendo, lo de la radiación afectiva y lo de la radiación, que es la chapa nuestra, a lo que hay, adecuarnos y mejorarlo. Si podríamos cambiar, traer a Superman y que digan no, que no haya fenómenos del niño y que todo sea igualito, bacán, pero no es así. ¿Ya? Nuestra profesión es una profesión de alto riesgo. Ya la agricultura es de alto riesgo. Hace 100 años era de súper alto riesgo. Era bien difícil que hubiera un agricultor que tuviera billete, casi todos eran más pobres que los patadas. Ahora ya no, ahora hay los fertilizantes, hay los productos fitosanitarios, ecología, fitopatología, qué sé yo. También es bien. Y tampoco había los conocimientos de estos que tienen que ver con la radiación advertiva, la radiación directa y efectos de gases. ¿Ya? Bien. Para que todo esto suceda, tiene que haber gradientes. Si no, nada se mueve en la naturaleza, nada se mueve si no hay nada que lo mueve. Muévete. No se mueve. Muévete. No se mueve. Porque estar 10 horas gritando, muévete y no se va a mover. Igualito que el aire no se mueve tampoco. La radiación no se mueve tampoco. Alguien tiene que moverlo. Eso se llama gradiente. ¿Y quién suele producir esos gradientes? Lamentablemente, temperatura. Los gradientes de temperatura suelen ser los que producen movimiento de viento, por lo tanto de humedad relativa. La temperatura también termina humedad relativa directamente. Y la temperatura no es nada más que una expresión de la radiación. ¿Ya? Más radiación, más temperatura, es lo normal. Pero no siempre. Aquí en la costa peruana hay menos temperatura que la selva, a la misma latitud, o sea, en Tarapoto, hay menos temperatura, bastante menos temperatura, pero hay más radiación, mucho más radiación. ¿Ya? Mucho más radiación. Por el tipo de nube y por la corriente de viento, por el frío que hay en el mar. Que ya lo estudiaron ustedes en meteorología y les costumbre. Muy bien, transporte de vapor de agua. Dentro de la planta, el proceso de vaporización, ya lo dijimos la semana pasada, entre las hojas del mesófilo y los poros circundantes. Ya era líquidos y los poros circundantes ya es vapor de agua. ¿Cómo se transporta ese vapor de agua? Se transporta entre poro y poro por los espacios que hay entre las células. El que tira fisiología en gramoplasto, sí, en gramoplasto, por ahí, ¿correcto? Entonces se va y se transportan al estómago y del estómago hacia la parte. Es vapor. Es vapor. La transpiración es vapor. Es un proceso de evaporación. La transpiración es un proceso de evaporación, es un proceso físico y allá, ahorita ya estamos en las fuerzas que
interno. Bien, creo que eso es todo. También hay evaporación, que yo sí me interesa porque no me interesa, de las células de la epidermis. También hay poquita, pero ¿por qué no me interesa? Porque es negativo. El estómago está cerrado, se supone que no debería haber pérdida de agua, debería mantenerse la planta turgente toda la vida, pero se pierde por la epidermis. Y eso de ella hace que se manche. Y tampoco me interesa esa pérdida, a nosotros nos interesa desarrollar la pérdida por los estomas, para que se abra, para que haya fotosíntesis, intercambio gaseoso. Bien. Y la epidermis, ya lo hemos dicho, la epidermis, ya lo dijimos la semana pasada, aquí está el mesófilo, y en la epidermis hay una capa delgadita de un producto químico diferente que se llama cutina, el producto químico que se llama cutícula, que es el que impide, en teoría, que se pierda agua de la hoja. En teoría, porque lamentablemente la cutícula tiene poros. Entonces, debería la transpiración es porque el estómago se abre. De noche el estómago se cierra y la transpiración es solamente ventricular. Poquito, casi. Agronómicamente, desde el punto de vista práctico, no hay transpiración, ¿ya? Desde el punto de vista práctico. En realidad sí hay un poquitito. Vamos a repetir, el estómago se abre y se cierra de acuerdo a la luminosidad y también habíamos dicho que tiene que ver con la turgencia en las células guardianas y por lo tanto si hay tensión en cualquier parte de la hoja, el estómago se cierra. Y normalmente si hay tensión en cualquier parte de la hoja, esa tensión originaria, ¿dónde es? La raíz. Que hay probablemente una tensión normal, todos los días al mediodía, si es que la velocidad la permeabilidad de esas raíces es muy lenta y hace que haya una resistencia muy grande y por lo tanto se crea una tensión en cualquier parte de la planta y el estómago se cierra. Y cuando no estamos haciendo las cosas bien, el estómago se cierra porque las raíces se subverifican. Las dos cosas tenemos que trabajar allá. Punto de marchitez temporal, que es por la enfermedad de las raíces, y la subverificación. Las dos cosas hay que impedir. Las dos cosas hay que trabajar. Las dos cosas hay que mejorar. A veces no podemos impedir, pero sí podemos mejorar. Cuando las resistencias son más o menos constantes, estas resistencias aquí, los cambios de temperatura en la hoja son los que producen cambios de transpiración. Eso suele ser raro, pero eso es lo que sucede. Bien, ¿qué sigue? Las hojas en relación con la transpiración. Uy, estoy muy lento.
pero vamos a estudiar la hoja como tal, y así ya fisiológicamente, digamos, porque hay que conocer las razones y los problemas que se puedan presentar. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar la hoja. Bien. Las dimensiones de la hoja, sus características de la hoja, pueden hacer cambiar su temperatura. Y al cambiar su temperatura, pueden hacer que cambie su presión de la hoja. ¿Ya? Entonces las características de la hoja como tal pueden hacer que cambie la presión evaporativa. A mí que me importa, a veces uno hace en mano, por ejemplo, podas, que no se hacían antes, ahora sí se hacen podas para que haya más radiación en algunas partes, en algunas hojas. ¿Para qué? Para que haya más temperatura, más radiación y haya más fotosíntesis en esas hojas. Haya más transpiración en esas hojas, al haber más transpiración hay más producción. ¿Ya? En esas hojas, que son las que van a la rama frutera, donde están los frutos que los niños interesan. Bien. También varía la resistencia, sobre todo afuera y adentro, cuando varía la radiación que hace que varíe la transpiración. Perdón, que hace que varíe la temperatura. También varía la resistencia interna dentro de las hojas. Bien, eso es lo primero que tenemos que ver, ¿ya? Que la forma de la hoja interviene. La superficie de la hoja también. Y la orientación. Hace muchos años se buscaba que el arroz tuviera una arquitectura especial, para que siempre la radiación de la mañana, mediodía y la tarde tenga hojas a las que le caiga verticalmente perpendicular. Eso es lo que se buscaba y se lograba en esos momentos. Entonces la orientación de la hoja, la superficie de la hoja. En la tercera práctica, hoy día la segunda, tercera, en la cuarta práctica, ustedes ya van a procurar ver qué características tiene la hoja que puedan afectar su clasificación. ¿Ya? ¿Correcto? Su orientación, tienen que ver sus dimensiones, sus características externas, sus características internas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí no está en la cuarta, dice la resistencia cuticular. Esta resistencia debe ser total. A veces hay productos que hacen que aumente esta resistencia cuticular, como que son vellosidades, pilosidad pelos. A veces hay, a veces no hay. Eso tiene que ver. A veces hay rugosidad de las hojas. Todas esas características, la rugosidad es lo primero que decía, en la forma de las hojas. ¿Ya? La poda, ya lo dije ya, la poda hace que en las hojas que quedan haya mayor transpiración. ¿Por qué? Porque hay mayor radiación directa y también hay mayor viento que circula alrededor de esas hojas que se apodan. Eso no se hacía hasta hace 5 años, 7 años. Ya se hacen podas, por favor, cuando su producción no es muy buena, tales, vean la posibilidad de hacer podas. El dueño te va a decir que no, que es mano de obra, que es mucha plata, pero el rendimiento puede aumentar 6 a 7%, eso es un montón. Paga ampliamente el acto mismo de la poda. La parte interna de la hoja, expuesta al aire, esto de aquí, la parte interna, esta superficie interna, superficie que son volúmenes, son superficies es mayor que el externo. ¿Ya? Los fisiólogos, como este señor, les gusta mucho hablar de índice de área externa, que es externa. Nosotros no lo hacemos caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por dentro hay mucho más que por fuera. Pero muchísimo más. Y que por fuera son espacios, un montón de espacios, y por fuera solo hay base por altura, ¿no? O sea, la parte de ahí. Y entonces es mucho más, muchísimo más. Y a mí lo que importa es que el sistema está sobredimensionado.
permite que lo que te pida la atmósfera pueda ser aquí dentro realizado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay afuera? Y entonces el índice circular no nos interesa. Pero somos erróneos, sí nos interesa, porque el índice circular tiene que ver con la radiación productiva, inclusive a veces tiene que ver con los días que pasan hasta que la planta pueda florear. Antes que no puede, mientras no tenga un índice de área foliar suficiente. ¿Ya? Bien. Las hojas al sol difieren de las hojas a la sombra. Las hojas al sol tienen mucho más células, número, más pequeñas y con menores espacios entre ellas, como si estuvieran preparadas para tener más estomas para poder transpirar más. La misma planta, hoja al sol y hoja a la sombra, sus características son diferentes. Bien. Son más utilizadas las hojas al sol. Estomas. Tengo que apurarme porque ya se me duerme todo el mundo. Por si acaso, el estomas es masculino. Número, lo corrige. Y lo pone como femenino. ¿Ya? Primero que hay que saber, hay estomas en todas las partes de la planta, todas, en todos los organismos, menos en la raíz. ¿Por qué deben existir en todos? Porque hay estomas en los frutos. Y entonces a veces uno se olvida de todo un curso aquí en esta universidad que se llama post-cosecha para entender qué es lo que pasa después que cosechen. No hay que olvidarse que hay estomas, ¿ya? Y no tiene nada que ver con la respiración otra vez. Y en humedad, fruto, tiene estomas. Las hojas tienen estomas. Eso ya lo sabíamos. Las flores tienen estomas. El pétalo, el sépalo tienen estomas. Los tallos tienen estomas. Las raíces no. Bien. Son muy chiquititos. De 10 por 30. El estoma. Esto, si se acuerdan, espero que lo hayan visto en el microscopio, en su curso de biología. Si no lo han visto, lo voy a dejar. Lo dibujado por esta. 10 por 30. Esto de aquí hay hasta de cósmica la sangre. De 12 a 12 será pues. Dice el libro. 3 a 12. De 3 a 12 micras y aquí hay hasta de 40 micras. Parece un montón, pero no es nada. No se olvide que la micra es décima de milímetro. Bien, hay un montón. 2000 por centímetro cuadrado. Y algunas plantas tienen hasta 50.000. Un centímetro por un centímetro hay 2000 estomas. Por eso es que cuando uno quiere, se compra unos microscopios que valen 60 soles, que funcionan con el celular, increíble la tecnología, que son bolitos adentro que vemos allá, por si acaso. Si quieres ver algo, agarra una hoja, le sacas el poquito así despacito, y ves esto. Porque hay un montón, la agarra de todas maneras. Hay 2000 por centímetro cuadrado. En esta partecita, este es un centímetro cuadrado de hoja, hay 2000 estomas. Y eso es bajetón, porque hay plantas que tienen hasta 50.000. La cantidad, otra vez, recontra sobredimensionada para lo que pide la atmósfera. Bien. Y todo esto no es más que el 3% de la superficie de la hoja. Esto que está un montón, todo que está grandote,
no es nada más que el 3% de la superficie de la hoja. ¿Por qué? Porque son muy chiquitos. Porque son muy chiquitos. Ya está. Los estomas se cierran o se abren por la tensión hídrica, ya le hemos dicho, luminosidad. Bien. Pero, y esto también tienen que saberlo, y solamente se dice en este curso, y ahorita digo un ratito, pero es muy importante para todo lo que hemos visto de cuando quiero que se abran los estomas. Cuando no hay algo que abra los estomas, por ejemplo, baja intensidad luminosa, por ejemplo, raíces solidificadas, el potasio hace que se abran los estomas. Lo tengo que esto es un cerebrito, ¿ya? Potasio. Y evidentemente el foliar, porque lo aplican al suelo, raíz solidificada, no está sufriendo. Tienen que aplicar potasio, foliar, te abre el estómago y empieza otra vez la fotosíntesis en el momento de fijar la foliar. Interacción de los factores que afectan a la transpiración. Aquí lo que vamos a ver es esto. Hay factores que intervienen en la parte de arriba es el motor y la parte de abajo es la resistencia. Siempre es así, claro. Este es el motor, este es el corazón, esta es la bomba y esta es la resistencia. La transpiración, este es el corazón, esta es la bomba y esta es la resistencia. ¿Claro? Entonces hay factores que afectan a la resistencia y hay factores que afectan a la producción misma. Todos los hemos visto. Todos. Los vamos a repetir nada más, ¿ya? Cambio de luz, intensidad de luz. ¿Correcto? Hace que se abran o se cierren los sistemas. ¿Correcto? ¿Qué tiene que ver con esto? Con esto. ¿Correcto? El cambio de intensidad de la luz hace que se abra o se cierren los sistemas. Pero también hacen que haya más o menos temperatura y también hacen que haya más o menor gradiente de presiones de vapor. Los cambios de temperatura, si baja la temperatura, aumenta la radiación, aumenta la humedad relativa. Baja la temperatura, aumenta la humedad relativa, sube la temperatura, baja la humedad relativa. Sí, pero sobre todo afecta a la presión de agua. Es difícil que nos recordemos porque casi no lo hemos manejado en toda la carrera. Entonces tenemos que pensar que más temperatura y más presión de agua. Más presión de vapor dentro de la hoja. Por tanto, más transpiración. ¿Hay menor humedad relativa? Sí, pero sobre todo es presión de agua. Dentro de la hoja. Dentro de la hoja. Es difícil que entendamos porque no lo manejamos nunca. Y cuando estudiamos esto en meteorología estudiamos más que todo para ver si la temperatura es baja y la humedad relativa es alta, va a haber mancha de hoja, ¿no? Sobre todo fitopatología, ese tipo de cosas. Muy poco nos enseña meteorología para entender las lluvias, que para este curso se sirve, para ver si va a haber agua o no, y para ver si va a haber fenómeno del niño o no. Por esto, y menos presión de vapor. Nos dijeron por qué la presión de vapor y no entendemos ni por qué es el anticiclón del Pacífico Sur, menos vamos a entender lo que es presión de vapor de una hoja. ¿Correcto? Pero sí, tiene que ver con la temperatura y con la radiación. Y esa presión de vapor dentro de la hoja es la que hace que haya más o menos transpiración. Entonces, ahora hay unos aparatitos, acá, que pones así, color, y te mide la presión de vapor dentro de la hoja. Y eso es una medida casi exacta de lo que va a transpirar.
y entonces una medida casi exacta de lo que va a producir, que todavía la gente no utiliza, ¿verdad? Que son buenos. Presión de vapor. Bien, ahora estábamos. Sí. El viento, esto no les había dicho. El viento actúa directamente acá. Quita esta capita. El viento. Quita esta capita. Por tanto, disminuye esta resistencia. Aumenta la transpiración. Ojo, que el viento directamente aumenta la transpiración. Más viento, más transpiración. Más viento, más evaporación. Que queremos que es al revés. Más viento y más evaporación, porque quita esta capita de crea resistencia, estamos hablando de evaporación, lo mismo dentro de la planta, y quita esta resistencia y más evaporación. Solo indirectamente baja la transpiración, indirectamente cuando es muy frío. Pero el viento en general aumenta la transpiración. ¿Ya? Entonces hay más viento, hay más transpiración. Perfecto. A menos que sea muy frío, eso es indirecto. Baja la temperatura. ¿Ya? Baja la temperatura y baja la presión del vapor otra vez. Bien. Las variaciones de la geometría interna de la hoja afectan la transpiración, igual que la retina, apertura de estomas, etc. La orientación de las hojas, ya hablamos, al sol y a la energía, y la humedad de los suelos afecta la transpiración, pero eso también indirectamente, igual que la falta de aire, igual que el exceso de sales, igual que las bajas temperaturas. Esto sí nos interesa, transpiración de las comunidades vegetales. ¿Qué es con lo que trabajamos? Transpiración de las comunidades. Les dije que como era muy difícil separar la evaporación de la transpiración, tirar algún término diferente, y voy a aprovechar de que Comita todavía no se duerme para que medite la evapotranspiración. Está con una gana, su gente tiene que díctame por favor. C minúscula INT menos C minúscula aire sobre R minúscula INT más R aire igual a 0.52 ρ aire sobre T mayúscula por E minúscula INT menos E minúscula aire sobre R INT más R aire. Listo. Lo mismo. Ven que esta fórmula es igual que esta, y esta es igual que esta, sino que no dice hoja y agua, no dice hoja y agua, sino dice int. Int. En el agua, el int es esto de acá, interior es el int. Y en las hojas, el int es el interior. Nada más. Y en el suelo, no hay suelo. En el suelo, int es este. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de algo que voy a insistir y les voy a preguntar un montón de veces en el curso de río tecnificado, que lamento decírselo, yo soy el profe y me van a tener que aguantar en ese curso de todas maneras. En este curso, si quieren, no, porque el montón se retira y lo llevan en verano. Resuelto el problema. Pero el río tecnificado de ninguna manera se libra de verano.
sabía lo que estaba pensando, ¿no? Era para decirme podía ir de buena palabra. Ya. Suelo. Suelo. Saturado. Suelo saturado. ¿Ya? Suelo saturado. No hay resistencia en el suelo. ¿Está bien? No hay resistencia. Entonces, el agua se evapora. Esta transpiración es por acá, ¿ya? Evaporación. El agua se evapora, o sea, es evaporación. Se evapora, con esto no hay resistencia. ¿Está bien? Se seca el suelo. Y hay esta resistencia. Porque la superficie evaporante está más abajo. Vuelvo a repetir. Saturado, no hay resistencia. Se seca el suelo, la superficie evaporante está acá, esto está seco. O a capacidad de campo. La superficie evaporante está acá. Hay más resistencia. Llega un momento en que la resistencia es tan grande que no hay evaporación. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, en un montón de sitios, aquí en Perú casi no se practica, pero si lo han estudiado ustedes en algún curso, en un montón de sitios, para que el agua de lluvia no se pierda, le ponen al suelo encima paja. Cosa que el agua de lluvia cae, se infiltra y entra al suelo, y la distancia entre donde está la paja y el suelo, esta distancia es tan alta entre la paja y el suelo, esta distancia es tan alta que ya no llamamos suelo, sino entre la superficie evaporante, es tan alta que el agua de lluvia se mantiene, se protege, no hay evaporación. ¿Cómo se llamaba eso de echarle esa pajita? Acolchonado. Así es en castellano. Mulch, la palabra correcto, mulch. Entonces, eso es lo que hace el mulch. Estás haciendo que la superficie evaporante sea tan lejos de la zona donde debería evaporarse que hay mucha resistencia y el agua se mantiene. Eso se hace en zona de lluvia. En el Perú no se acostumbra a hacer, debería hacerse mucho. Hay un solo cultivo donde se usa mucho, pero es por otras razones. ¿En qué cultivo se usa mucho? Ya es para que no pisoteen las raíces, que se es por otras razones. ¿Correcto? Muy bien. Esto de acá se llama auto mulch. ¿Ya? Auto mulch. Y la palabra que se suele usar es en inglés. Self-mulching. Costa peruana, en un día de otoño, hoy, se evaporan 4 milímetros. ¿Correcto? O sea, ayer regué y hoy se han ido 4 milímetros. Normalmente en suelo de valle esos son 4 centímetros. Hoy, ayer regué y hoy ya está 4 centímetros más abajo de la superficie evaporante. Mañana, en 4 horas, está a 7 centímetros más abajo de la superficie evaporante, no se evapora. Por el self-mulching, por esta resistencia. ¿Ya? Ojo con lo que voy a decir, que voy a romper esquemas. En costa peruana no hay evaporación, solo transpiración. Por eso, por el self-mulching. No hay evaporación. No hay evaporación, no se pierde agua de campo.
agua que hay un sermuche y el agua se queda ahí. ¿Ya? Solo hay transpiración, eso nos facilita un montón de cosas para el río. Cuando ustedes estén trabajando o practicando río por gravedad, en costa peruana tú vas a los 2 días de que ha regado o al día siguiente un poco tardecito y el suelo está seco. Y tú le dices al regador, oye compadre, tú no me has regado. Si el ingeniero regó ayer, pero si yo veo el suelo seco, el regador se va a echar, va a sacar una costrita que suele haber, va a arrancar la costrita y ahí está el agua abajo. ¿De acuerdo? No hay evaporación, hay solo transpiración por las plantas. Por lo tanto, nosotros, el suceo, que es la evaporación tanque, que es la misma con transpiración potencial, es solo transpiración. No hay evaporación. Y en sierra, hasta los 3.000 metros de altura, en época de agricultura, tampoco hay. Porque la radiación en la sierra es tremenda. Tan grande es la radiación en la sierra que cuando yo estudiaba hace un chorro de años, se sospechaba que sobre los 4.000 metros de altura no podía haber agricultura, por eso había solo dicho, porque había demasiada radiación ultravioleta. Cuando vayan a la sierra, vengan corraditos, su manguita larga, ven cerraditos por favor, porque hay una radiación ultravioleta muy grande, una radiación muy grande. Entonces eso hace que también haya ser noche. Cosas raras. En otras partes del mundo, en selva no. En selva la radiación es mucho. ¿Correcto? Cuidado con esto. Cuidado con esto que es muy importante. Déjenme leer. Bien. Esto para que sirve, nos va a servir para que no debemos trabajar en el Perú, sobre todo en la costa, con las fórmulas que ya vamos a ver en la parte meteorológica, y ya lo han estudiado ustedes en principio de lección, fórmulas que le dan mucha importancia a la evaporación y al caseo. ¿Ya? Sí. Ese es muy chin, es debido a las fuerzas que ejerce el suelo sobre el agua. No, la atmósfera sobre el suelo. La atmósfera sobre el agua del suelo. O sea, hay evaporación. Hay tremenda radiación. O sea, no influye en ningún potencial del suelo. Influiría en el caso que el agua sea muy retenida, pero casi. Porque vamos a suponer que sea recontra, sí, que retiene el agua con mucha fuerza. La fuerza evaporante es mayor que la fuerza de radiación. ¿Ya? O sea, esto sucede en arena, en olivo y en calcita. Bien. Por eso nosotros el KC lo vamos a calcular como el dato real. Aquí les dije que nunca puede haber más KC de 1, porque nunca puede haber más transpiración que evaporación, porque en evaporación no hay esta resistencia de la hoja, no puede haber. Sin embargo, la fórmula de FAO, la fórmula moderna que ustedes han estudiado en la explicación, el KC más 1 más 1.1. Nosotros el KC no es un número, el KC es una realidad que se mide. Mirando el porcentaje de cobertura. Y hay resultados experimentales realizados aquí en esta universidad, que demuestran que así es. Y voy a aprovechar para un autobombo. Hace varios años recibí una carta de una chica alemana que quería hacer su tesis en esta universidad. Ven nomás. Y aquí, de Alemania, ¿cuántos países en el mundo hay para que te vengas al Perú? No, el Perú es un área. ¿Y toda África del Norte?
y la parte de México que sale, y el norte de Chile, no. En el Perú son más tropes en zonas áridas. Ah, muy bien. Y todas las universidades, ¿cuál es la mejor universidad de Ramón en Perú? ¿Ah? La Molina, dice todo el mundo, ¿no? ¿Y ella por qué no dijo la Molina? Porque este es mejor, pues. Con todo respeto. Yo no estoy diciendo lo que dijo ella. ¿Y cómo sabía, pobrecita? Su profe había leído, había buscado, había averiguado. Muy bien, entonces vino físicamente, llevó 2 cursos. Adivinen qué curso llevó. Relajo y río. Y hizo tesis, ¿correcto? En Palpa, sobre esto. ¿Ya? Quedó demostró que en el Perú no hay evaporación, solo hay transpiración y que el casé hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hizo el casé de nido, etc. Y el otro casé de la FAO, que sube, que baja, todo lo que ustedes han estudiado y que también está en este libro. ¿Ya? Hay casé de crecimiento, casé de mantenimiento y casé de evaluación. Hizo con eso, de resultados experimentales, dependiendo del diámetro del tronco. Estaba la urgencia de las hojas. Y también hay otro trabajito, por aquí lo tengo. Por eso aquí dice Balser 2008, que es ella, la chica esta. Y también hay 2 tesis más que se llevaron a sus compañeros. ¿Ya? Además, si se ría por boteo, el boteo, el sol, la manguera, está acá. Así. ¿Correcto? Está acá. Acá. Y produce un curvo así. Está debajo de las hojas, por lo tanto no le cae la radiación, por lo tanto no hay evaporación. Eso es en boteo, y en gravedad, mucho menos. No se olviden que en gravedad se riega cada 8 días, cada 10 días, cada 15 días. A los 2 días ya pudo ser mucho. ¿Correcto? No hay evaporación en Costa Rica, ¿ya? Solo transpiración. Y ríen así, y si la ríen así van a ver los malos que manejan un río ahora, no sé por qué, no son agrícolas. Son agrícolas. Y no tienen que ver. El agrícola es un ingeniero civil que sabe llevarte el agua a cabecera del campo, pero no sabe producir. Nosotros el agua es un factor de producción, porque nosotros queremos producir plantas. No llevar el agua. Bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la evaporación y no con la evapotranspiración. La evaporación de una comunidad vegetal siempre es mayor que la evapotranspiración de una comunidad vegetal. Por lo tanto, la máxima evapotranspiración potencial es la evaporación de agua libre. Y eso es con lo que deberíamos trabajar para regar. Por gravedad, y vamos a trabajar también por goteo, cuando aprendan a regar por goteo. Ustedes, la mayoría, van a trabajar en río por goteo, espero, pero algunos salados van a trabajar en río por gravedad. Y todavía se riega muchísimo por gravedad. El 90% de la zona bajo río es por gravedad, nada más. No es más del 10% por goteo. Debería ser el 100%, pero no es así. Bien, entonces ahora que ya están con una ganas locas, vamos a aprender el paso. Paso. 7. Sí. A ver. A ver.
la respiración aumenta. Ajá, sí, profesor. Paso